La Torá es el fundamento de nuestra fe y su estudio constante es la fortaleza de nuestra alma. Por eso te invitamos cada Shabbat a las 10 de la mañana al servicio virtual para las naciones. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, todos reunidos desde muchas partes del mundo, concentrados en el servicio virtual para las naciones, la recitación de la Midá y el Shema, la lectura de la Torá, la bendición arónica y la exposición de la Haftará, forman parte de las bendiciones que recibimos en cada Shabbat. Transmisión en vivo por nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y síganos en todas nuestras redes sociales. Les esperamos cada Shabbat a las 10 a.m. en el servicio virtual para las naciones. Shalom Ubraja. Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Shalom, amado Laila To, que el Eterno le bendiga y le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de cada semana, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica, y somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas. Visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com y comparten sus redes sociales. En cada una de sus redes comparta este programa. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Recuerde lo que dice la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. De esa manera damos la bienvenida al Shabbat, el mejor día de la semana. Ya desde que llegue el jueves uno comienza como a prepararse para dar la bienvenida al Shabbat. Gracias a todos los que nos ven en este momento. En esta semana tenemos la parashá número 9, Vayeshev. Esta parashá se encuentra en el capítulo 37 del libro de Bereshit, Génesis, a partir del verso 1 hasta el capítulo 40, verso 23. Esta parashá es bien tremenda, pero bien tremenda, porque aborda temas fundamentales en la familia, el trato, relaciones, etc. Entrando de inmediato en este esquema que tenemos en este momento, la primera parte de este esquema nos habla del favoritismo de Jacob y los celos de los hermanos. Vemos que Jacob favorece a Yosef, le da una túnica de multicolores y los hermanos sienten celo y se vuelven contra Yosef. Aquí tocamos de nuevo varios aspectos. Lo primero es el error de los padres de hacer diferencia con los hijos. Jacob tenía
12 hijos. 6 de Lea, 2 de Zilpa, 2 de Bilhá y 2 de Lea. Los hijos de Zilpa y los hijos de Bilhá, estos muchachos eran siempre molestados por los hijos de Lea. Yosef, que era el 11º, pero era el primer hijo de la mujer que Jacob amaba, que era Rachel. El patriarca hizo algo que no se debe de hacer. Independientemente del mal comportamiento que tenían los hijos de Lea, porque a la verdad que no eran buenos estos muchachos, Rubén, Shimeón, Leví, luego viene ahí Yahudá y los 2 más. Óigame, esos muchachos no eran fáciles. Pero entonces Jacob comete el error de destacar el 11º hijo de él, el primer hijo que tiene con Raquel, que era la mujer que él amaba. Así dice la escritura. Entonces, porque Rachel murió cuando dio a luz a Biniamín. Dice la escritura que cuando Rachel estaba embarazada de Biniamín, Benoní, dice la escritura así mismo que el alma se le salió, es decir, que fue un parto malo y murió Rachel. Tuvo que sepultarla, no la sepultó en la cueva de Macpela, porque legítimamente Rachel no era la esposa legítima de Jacob. Por eso a Rachel no la sepultaron en la cueva de Macpela. ¿A quién sepultaron en la cueva de Macpela? A Lea, porque Lea en sí era la mujer oficial. Entonces, el patriarca comete un error y viste a Yosef con una túnica que lo destaca entre todos. Tremendo error ese. Siempre, desde que hemos comenzado a estudiar todas las parashá, porque uno siempre había escuchado la historia de Yosef. Yo leí la historia de Yosef muchísimas veces, pero uno nunca le daba el enfoque que era que la Torá le daba. Nosotros vemos que solamente en la cristiandad se enfocan en la túnica de Yosef, y yo he visto gente haciendo hasta drama, un sinnúmero de cosas, pero independientemente del error que cometió el patriarca, había un propósito mayor. Pero no podemos dejar de mencionar que independientemente del propósito que el Eterno tenga, los padres no podemos hacer diferencia con los hijos. Cuando los padres hacen diferencia con los hijos, están creando una enemistad dentro de ellos mismos, que solamente es cuestión de tiempo para que eso estalle, y que muchas veces estalla de la peor manera. Dice aquí que los hermanos sienten celo y son enemigos ante Yosef por la preferencia que tiene su padre. Entonces, padre, madre que me escucha, futuro padre o futura madre que me escucha, nunca haga diferencia entre sus hijos. Siempre yo digo cuáles son los 2 hijos que más se quieren. El que está lejos hasta que llegue, y el que esté enfermo hasta que se sane. Los padres no pueden hacer diferencia con sus hijos, porque esto es lo que va a crear una enemistad que solo es cuestión de tiempo para que esa bomba explote como explotó aquí. La actitud negativa de los hermanos de Yosef planean matar a Yosef. Dice la escritura que ellos querían matarlo, no era venderlo. Venderlo fue una propuesta que hizo Yahudá, ¿verdad?
Rubén, él dice, oye, no podemos matar a nuestro propio hermano porque está bien de que el padre tiene diferencia con él, pero el odio no puede llegar a tal punto que tengamos que matar a nuestro propio hermano, porque los relajos tienen que llegar hasta un punto, pero ahí no estaban relajando, ¿no? Entonces Joseph, lanzado al pozo, y entonces lo que sugiere Yahudá es que lo vendan. Cuando Rubén viene, que no encuentra al muchacho en el hoyo, dice, ¿qué pasó? Ah, no, lo vendieron hace rato y se liquidaron esos chelitos. Lo vendieron y luego le mienten al papá. Fíjese cómo una mentira lleva a otra, una mentira lleva a otra, otra lleva a otra, otra lleva a otra, otra lleva a otra, y la mentira siempre tiene la pata corta y nunca le da. Por eso es que añadir mentira, más mentira, eso es lo que da problema, porque la mentira nunca va a llenar. Puede durar años, pero una mentira así como esa, cosa seria, eso no se puede quedar así. Entonces ellos vienen, engañan a Jacob diciendo, José fue devorado por un animal salvaje, mostrando su odio. ¿Qué animal fue que devoró a Jacob, a Joseph? ¿Qué tipo de animal era que existían en el desierto? En el desierto existen coyotes, lobos, en ese desierto. Esos son los animales salvajes que pueden estar ahí. Lobos, y pueden existir también coyotes, que es un tipo de lobo pero más pequeño. Pero hay lobos que fácilmente devoran a cualquier persona. Pero también, aparte de lobos, ahí pueden haber tigres y leones, sobre todo. Aunque usted puede ver que dentro de la fauna salvaje del desierto, de ese desierto, no se presenta mucho, porque cuando uno habla de animales salvajes siempre se enfoca en África, pero recuerde que ese vasto y ancho desierto, ahí pululaban todo tipo de bestias. Supongamos que existían leones, tigres, leopardos, lobos, y si ellos dicen que un animal salvaje, no menciona cuál, porque ahí era justo el poder poner en práctica el razonamiento y preguntar, pero ¿qué tipo de animal fue que lo devoró? Un animal lo devoró. Vinieron, le llevaron la túnica ensangrentada y se quedó así el asunto. Ahí entró Jacob en un duelo eterno. Luego Joseph llega allí a Egipto y es vendido por Potifar. Se lo vendieron a Potifar, el oficial del faraón. Joseph muestra integridad y lo que le atrae éxito y confianza. Allí Joseph, en medio de ese sinsabor, de ese dolor, entonces comienza el Eterno a bendecirlo. Pese a toda la cosa que le está pasando, pero el Eterno estaba con él. Y eso es lo importante. Luego la historia hace una pausa y se detiene en la historia de Tamar y Yahudá. El relato de Tamar, que se relaciona con la línea genealógica de Yahudá, uno de los hermanos. Joseph continúa en Egipto siendo encarcelado tras una acusación falsa, pero mantiene su fe y su fortaleza. En cuanto a lo que es el caso de Tamar, dice la escritura en el libro de Bereshit, Génesis 38, que Yahudá se apartó de la familia, porque esto trajo una consecuencia tremenda. ¿Qué hace Yahudá? Por remordimiento, por dolor, por lo que sea, por el pacto que hizo con sus hermanos de no hablar nada, porque hay que tener un corazón bien duro, petrificado y malvado para ver a un pobre anciano sufriendo por la mentira que le han dicho de que su hijo murió siendo falso. Él no aguantó eso, y como fue el responsable
de vender a su hermanito como un animal. Lo vendieron como si fuera una oveja, un caballo o lo que sea. Entonces él viene y dice, tengo que separarme. Se separó de su familia. De hecho, él no era el hermano mayor, porque el hermano mayor era Rubén. Pero siendo él el cuarto hermano, con ese remordimiento y esa maldad que había hecho, se separa y va y se busca una mujer y tiene 2 hijos. ¿Cuántos años pasaron ahí? Pasaron muchos años. A lo mejor Onán y Er tenían aproximadamente 17, 18 años, ¿verdad? O quizá más pequeño. El caso es que estos 2 muchachos eran malvados. Primero Er lo mató el Eterno, porque dice la Escritura en el 38 que era malvado. O si era malvado es que no era bueno. Y cuando el Eterno determinó matar al hijo del cuarto hijo de Jacob, es porque el muchacho no era bueno. Lo mató. Y cuando entonces tiene que cumplir su hermano Er con el levirato, que para ese tiempo se usaba el levirato. El levirato era que 2 hermanos, si uno se casaba y moría, el hermano que quedaba vivo tenía que casarse con su cuñada para hacerle descendencia a su hermano, para que su hermano no pierda su memoria. Entonces, ¿qué hacía Onán? Onán, cuando Tamar se allegaba a él o él se allegaba a Tamar, para que ella no concibiera, eyaculaba fuera, y esto desagradó al Eterno y también lo mató. Lo mató el Eterno por esto también. Luego el tercer hijo que le queda a Yahudá, Yahudá dice, espérate, el muchacho es muy pequeño, espérate que crezca, está muy pequeño. Tamar esperó, y cuando el muchacho se puso grande, entonces Tamar le dice, mira, ya el muchacho ya creció. Esto no le gustó a Yahudá y le retuvo a su único hijo que quedaba, porque decía, pero ya se murieron 2. No voy a darte el último para que se muera también. Entonces, muere la esposa de Yahudá, y Yahudá va a hacer una visita de compra por ahí. Tamar se da cuenta, va y se viste de mujer de la calle, de prostituta, se pone a la entrada de la ciudad, convenia una relación con Yahudá, le hace un fiado, porque fue un fiado que le hizo. Viene entonces, le deja su bastón y se terminó eso ahí. Hay que destacar que la mujer de Yahudá había fallecido. Cuando llega el tiempo que Tamar está embarazada, le dicen a Yahudá, mira, tu nuera está embarazada, y tú sabes que eso es un pecado terrible aquí, porque ella no tiene marido y es viuda. Cuando la van a matar, dice Tamar, yo voy a declarar de quién es este bebé. Cuando le dice el bastón, ahí Yahudá reconoce y dice, ciertamente ella es más justa que yo, porque ese muchacho es mío. De ahí tiene 2 muchachos, uno, y de ahí es donde nace el linaje de lo que es el Mesías, tanto David como el Mesías. Ya usted puede ver que el Eterno de una cosa mala saca una cosa buena. Ahí continúa los sueños de Yosef y su encarcelamiento. Yosef interpreta 2 sueños en la cárcel, incluyendo el del copero y el del panadero, y se cumplen. Y finalmente interpreta los sueños del faraón, que se predicen años de abundancia y hambre futura. Hasta ese punto, tocante a lo que son las enseñanzas de la Aliyá, el primer tema, el tema de la primera Aliyá, son los celos y la envidia. ¿Cuál es la enseñanza? La envidia puede llevar a acciones negativas y dañinas. La preferencia de Jacob por Yosef fue la causa de división entre hermanos.
La elección es valorar la armonía familiar, cultivar el amor, la paciencia en lugar de los celos. Entonces, no envidies a tu prójimo, sino que aprende a alegrarte con sus éxitos. ¿Escuchó esta frase? No envidies a tu prójimo, sino que aprende a alegrarte con sus éxitos. Eso usted lo va a ver muy poco en este mundo. Usted y yo, que hemos adquirido cosas que la vida y el Eterno nos ha ayudado, la graduación, la adquisición de una casa, quizás comprar un terreno, quizás comprar un vehículo, quizás adquirir un visado, quizás que se gradúe en uno de la gente, a la gente que usted menos espera que le van a felicitar son los que felicitan. Pero muchas veces usted no ve eso de gente cercana. Usted no va a ver eso de gente, ¿verdad? Muchas veces hasta de sus propios familiares, porque lamentablemente sucede y viene a ser que en este mundo mucha gente no le van a perdonar que usted se haya superado, que usted haya salido del estiércol, de la bajeza, de todo. No le van a perdonar que usted se supere, que usted haga una vida, que usted llegue lejos. Eso no le va a gustar a mucha gente. Por eso nunca espere el like de los envidiosos. Nunca espere el like de la gente que desea mal para usted. Confórmese con la gente que está a su lado, que son los que siempre están ahí en todos los tiempos, en la buena, en la mala, en todos los tiempos. Son muy poquitos. Y yo lo he dicho muchas veces. Los 10 dedos de la mano son muchos para la gente con la cual uno cuenta, probablemente. Porque así es la vida. Ahora, eso no puede detenerlo a usted. Por eso uno tiene que competir contra uno mismo. Yo he aprendido en esta vida de que uno tiene que competir contra uno mismo. Por eso a mí eso ya, la experiencia, ya eso a mí no me... Fíjese que yo me siento ser una persona que ha adquirido todos los planes que se ha propuesto. El Eterno me ha ayudado. Y uno ve toda la gente por la cual uno pasa, con la cual uno habla. Son muy pocos los que te dicen, oye, felicidades, te felicito por ese logro, felicito a tu hija, felicito a tu hijo. Muy difícil usted se va a encontrar en este mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de aceptar su progreso, y eso se llama envidia. No envidies a tu prójimo, sino que aprende a alegrarte con sus éxitos. Yo me alegro con el éxito del otro. Yo no tenía casa. Y cada vez que alguien me decía a mí, oye, mira, terminé mi casa, qué bueno. Oye, mira, compré mi solar, qué bueno. Oye, mira, compré mi primer carro, qué bueno. Yo no tenía casa, yo no tenía carro, yo no tenía visa, yo no tenía nada. Pero yo me alegraba. Y yo siempre decía, uno van delante y otro van detrás. Hasta que llegó el momento. Y yo tuve gente que ellos comenzaron a construir primero que yo. Y cuando ellos comenzaron a construir, yo fui a oré por ellos, lo bendije. Y cuando yo comencé a construir, que el Eterno nos ayudó, que nosotros terminamos primero, ellos se enojaron. Sí, mucha gente se enojaron. Entonces, eso uno tiene que vivir con eso. Uno tiene que vivir con la salvedad, con el conocimiento de que no todo el mundo se va a alegrar por los logros que usted ostente con la ayuda del Eterno. La segunda lilla habla de la traición y la injusticia dentro de la familia. La envidia llevó a los hermanos a traicionar, a vender a Yosef. Lo vendieron como un animal. Y la historia nos enseña la importancia de controlar las emociones negativas, actuar con justicia y misericordia.
La traición no lleva a ningún bien duradero. Esas traiciones que se hacen hermanos contra hermanos, hermanas contra hermanas, hijos contra padres, padres contra hijos. Oye, la traición no llega a ningún lugar y el traidor no llega muy lejos. Entonces el odio y los celos encienden un fuego que consume todo a su paso. Escuche lo que dice la enseñanza, esta enseñanza 2. El odio y los celos encienden un fuego que consumen todo a su paso. Y así mismo es. ¿Por qué usted se tiene que sentir mal por el progreso del otro? Aún siendo su propia familia. Eso es lo que yo nunca he entendido. Tercero, la tercera ley nos habla de la justicia y la rectitud en diferentes circunstancias. La historia de Tamar y Yahudá muestra que incluso en momentos de dificultad, la justicia y la rectitud deben prevalecer. Tamar actuó con dignidad para lograr justicia, y la elección es mantener la integridad y confiar en que la justicia del Eterno prevalecerá. ¿Cuál es la enseñanza? La justicia divina es perfecta y cumple su propósito a su tiempo. La cuarta ley nos habla de la fidelidad y la integridad en la adversidad. Joseph se mantuvo fiel al Eterno y a la actitud pese a sus dificultades, incluyendo la acusación falsa de la mujer de Potifar, una mujer bandida, que no era la primera vez que ella intentaba hacer eso. A mí me gusta la película cuando la mujer de Potifar va y le dice a él: mira, porque ese esclavo hebreo que tú trajiste me quiso violar. Y en la película él le dice: yo sé que no es el primero que ha intentado violarte. Le dice Potifar, porque dicen algunos midrash que Potifar sabía lo bandida que era esta mujer, pero le dejó tranquila. Pero Potifar nunca dudó de la fidelidad de Joseph, porque él sabía que era el muchacho íntegro, pero siguió su procedimiento, en fin. Su fidelidad fue recompensada, y la lección es que la fidelidad a los valores y al Eterno traen recompensa incluso en las pruebas más duras. La fidelidad en momentos de prueba es la virtud más grande. No son 2 ni 3 las mujeres que han querido destruir a personas acusándolo falsamente. No son 2 ni 3 los matrimonios, las vidas que han sido destruidas por culpa de una falsa acusación, un falso rumor. Y en este tiempo, ya después que el pollo le quitan todas las plumas y le esparcen, a nadie le interesa saber si el hombre es inocente o culpable. Ya después que se lanzó el rumor por envidia o por lo que sea, después que se destruye el matrimonio, se destruye la empresa, se destruye la vida, se destruye las relaciones, después que se destruye todo, ya cuando nada se puede hacer, entonces dicen: ay, eso era mentira. Pero ya eso es muy tarde. Las mujeres que hay en este mundo que han destruido matrimonios no son 2 ni 3. Los hombres que han destruido matrimonios en esta vida no son 2 ni 3. Las mujeres que han destruido hombres honorables por falsas acusaciones no son 2 ni 3. De hecho, estábamos hablando en estos días acerca de la violencia intrafamiliar. Y fíjese, cuando una mujer va y dice que un hombre la arañó, va y buscan a ese hombre preso. Pero cuando es el hombre que va y pone la querella y dice: mira, la mujer me aruñó, me intentó matar, allí se burlan de él. Se burlan de él. Hacen bullying. Aquí usted no puede, si un hombre es agredido aquí, no puede ir a poner una denuncia, porque allí el primero que se va a burlar es el escribiente. Es el primero que se va a burlar. Pero si el hombre va y le da un trompón a esa mujer, ahí va preso. Si viene el hombre y amenaza a la mujer, va preso. Pero si es la mujer que araña, que golpea, que le da golpe, no, eso está bien. Entonces, ¿estamos bien como sociedad? No estamos bien como sociedad.
Una mujer puede decir, fulano me violó, fulano me hizo esto, fulano me hizo lo otro, y ahora con la inteligencia artificial se inventan un sinnúmero de cosas, y entonces ahí viene el juicio, la condenación para ese hombre. Lo suben a las redes sociales, lo condenan, lo crucifican, le hacen un juicio. Oiga, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo culpable, pero en las redes sociales te enjuician, te ponen medida de coerción, te condenan y punto. Entonces, gracias al Eterno que ya eso no puede ser así, porque el nuevo Código Procesal Penal tiene muchas cosas que en ese aspecto necesita ser evidente. Ya no puede ir nadie a decir de boca, mire que fulano hizo tal cosa, muéstreme la prueba, dígame la prueba, dónde están los testimonios, y aún hay que meter esas pruebas a un escrutinio para saber si no fueron inventadas por la inteligencia artificial o fueron creadas por la mano de un arquitecto digital. Pero todavía hay muchas cosas mal en este mundo. Como yo le digo, mujeres que van y dicen allí, fulano me miró mal, fulano me dio. Van y buscan a ese hombre preso. Pero si es el hombre que va arañado, el primero que comienza a reírse es el escribiente. Este hombre puede ir aruñado, casi muerto. No, eso no es nada. Entonces estamos mal. Pero el Eterno es justo. El Eterno es justo. Esta mujer de Potifar levantó una calumnia contra Yosef porque él no quiso hacer lo que ella quería y fue y lo calumnió. No hay una cosa más terrible que la sugestión y el chantaje. ¿Cuánta gente no han caído presa de chantajistas? Que si tú no me mandas tanto, por eso hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Mucha gente se ha dado a la tarea de llamar a alguien en video y usted viene a agarrar esa llamada y de una vez dicen, no, él me estaba mandando tal cosa o estaban esto tal cosa, y de ahí se arma un lío. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque usted no sabe el mal que le quieren hacer ni el daño que le quieren hacer. Ahora, todo se paga en esta tierra, todo se paga en esta tierra, todo se paga en esta tierra. Pero la fidelidad en momentos de prueba es la virtud más grande. La otra lilla habla de la interpretación de los sueños y la esperanza. José interpretó los sueños de los prisioneros, mostrando que confiar en la voluntad del Eterno y en sus planes nos lleva a la redención. La fe y la esperanza en el Eterno nos guía hacia la redención y el éxito. Porque el Eterno es justo. El Eterno es justo y el Eterno no va a dejar que pague un culpable por un inocente. Eso lo hacen los hombres aquí en la tierra. Pero el Eterno no hace eso. Concerniente a lo que nos dice los Midrash acerca de la túnica de Yosef, el Midrash explica que la túnica de muchos colores simbolizaba la especial relación entre Yosef y su padre Jacob. Sin embargo, también representa las pruebas del favor divino, y que Yosef pronto enfrentó el odio y la envidia de sus hermanos. No todas las cosas se hacen con los hijos y no todos los regalos se le hacen a los hijos. La bendición y el favor divino pueden traer consigo desafíos y envidia, eso es verdad. Por lo tanto, debemos mantenernos humildes y confiando con la protección del Eterno. Cuando el Eterno está bendiciendo a uno, uno tiene que volar bajo. Uno tiene que volar bajo. No se puede subir el orgullo, porque la Escritura dice, al altivo yo miro de lejos, mas con los humildes está mi bendición. Entonces aquí se crece para abajo. Mientras más el Eterno me eleva, más bajito yo tengo que estar. Y siempre tenemos que darle la cabot al Eterno. Cuando a Yosef le pusieron esa túnica, no me imagino cómo iba Yosef así, como un pavo real. No sabiendo que esa túnica fue lo que lo iba a conllevar a él a moldear su orgullo, la envidia y el consejo de los hermanos. El Midrash enseña que la envidia puede nublar la razón. Eso es verdad. Y que los hermanos de Yosef
actuaron impulsados por esa envidia, olvidando los valores familiares y divinos. La envidia hace que la gente olvide que son hermanos, que son familia, que son padres, que son madres, que nacieron de un mismo vientre, engendrados por un mismo padre. Mire, la envidia cierra los ojos, la envidia nubla la mente, la envidia ciega a la gente, la envidia enloquece. ¿Cuánta gente no han hecho tanta locura por la envidia? ¿Cuántas muchachas no han sido invitadas por una amiga envidiosa que le dicen, ven, te voy a invitar a una fiesta, vamos a una fiesta, mi amiga del alba? Pero ya esta amiga, como le han dicho, que es más bonita que ella, que tiene el pelo más largo que ella, que es más bella, que es más atractiva, esa amiga que se siente así, impotente, la invita y le dice, mira, vamos a una fiesta, y allá se compone con 2 o 3 muchachos, le echa droga en el vaso, la endrogan o la drogan, la violan, le quitan su belleza, y luego esa amiga envidiosa que la invitó a ella a eso, se burla y se ríe, pero todo se paga en esta vida. ¿Cuánta gente no te ven a ti que tú estás tranquilo, prosperado, y te vienen con una clase de negocio, pero para que tú te fuña? ¿Cuánta gente te ven tranquilo y te vienen a meter cosas para que tú caigas en gancho y que tú caigas en la desgracia? La envidia muchas veces se viste de buenas intenciones. La envidia muchas veces se viste de cosas buenas. Téngale mucho cuidado a las ofertas de un envidioso que se está disfrazando, que lo que quiere es meterlo en el agujero y soltarlo para que después que usted se ve en el hoyo, usted se embrome, usted caiga en desgracia, usted quiebre, usted pierda su familia, usted pierda su trabajo, usted pierda todo. Eso lo hace un envidioso. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La envidia es una de las fuerzas más destructivas y debemos cultivar la gratitud y el amor fraternal. Hay que tener mucho cuidado, señores. Siempre lo decimos y lo seguiremos repitiendo. La envidia tiene rostro humano y se parece a mucho que conocemos. Todo aquel que dice ser tu amigo nunca te va a conducir por mal camino. Aquel que verdaderamente te ama siempre te va a advertir de las cosas malas, no te va a conducir a las cosas malas. Cuídate de los envidiosos disfrazados de amigos que solamente te quieren llevar a la desgracia. Joven que me está escuchando, la venda de Yosef y el solucionar el mal con el bien. El Midrash relata que el Eterno permitió la venta de Yosef para que pudiera participar en la salvación del pueblo de Israel durante los años de hambruna, interpretando que incluso los actos malos pueden traer un propósito divino para lograr un bien mayor. Cuando usted está en el asunto del Eterno, en los planes del Eterno, en la mira del Eterno, cada vez que te quieran tirar de cabeza, tú vas a caer de pie. Y cada daño que te quieran hacer, te va a servir de bien, aunque tú sufras en el proceso. Cada vez que te quieren hacer un daño, te van a hacer un bien. Y cada vez que te quieran, como dicen aquí, jondear, tirar de cabeza, vas a caer como el gato, de pie. Cuando usted obra con verdad, cuando usted obra con sinceridad, cuando usted obra con justicia, cada vez que los enemigos quieren venir a destruirlo, a acabarlo, a arruinarlo, usted va a salir bien, porque usted está haciendo la cosa de corazón. Eso es lo que la gente no entiende. Mientras más quieren hacerte daño, más el Eterno te va a bendecir, porque tú estás actuando bien. Entonces, la historia de Tamar y Yahudá, el Midrash enseña que Yahudá actuó con justicia cuando Tamar se vestía de manera diferente buscando justicia. Destaca que la providencia del Eterno guió esa historia y que parecía un acto de injusticia personal,
pero fue parte de la línea mesiánica. La justicia y la rectitud de una persona, incluso en circunstancias complicadas, participan en el plan del Eterno y en la redención, porque esos dos muchachos que tuvo Tamar están en la línea del tiempo del Mesías. Y Yosef en la cárcel, pero fiel. El Midrash enseña que Yosef permaneció fiel al Eterno en la cárcel, incluso cuando muchos lo habrían perdido la esperanza. Su integridad fue recompensada y más tarde llegó a ser el salvador de Egipto y de su pueblo. ¿Cómo le quedó el ojo a la mujer de Potifar cuando Yosef sale de la cárcel de ropas reales? Ahora Potifar y la mujer tenían que pedirle a él permiso para comer. Pero lo mejor de la vida es crecer sano. Si Yosef hubiese crecido con rencor y con odio, al primero que manda a trancar es a Potifar, y a la segunda que manda a azotar a la mujer, y todo el que le hizo la vida imposible trancado. Por eso, cuando una gente pasa prueba y él, ¿verdad?, es bendecido, debe de crecer sanamente, porque es malo cuando una gente crece enfermo. ¿Qué es crecer enfermo? Hay gente que le ha ido mal, pasan su prueba, pero crecen llenos de odio, porque llega un momento en que el trabajo, el esfuerzo son recompensados. Pero entonces hay gente que cuando llega con rencor, llega con orgullo. Eso no hace bien. Eso no hace bien. No hay para nada humildad. Nacen ingreídos, crecen orgullosos, crecen altivos. Por eso su fama, su prosperidad no le dura mucho, porque no hay una cosa más terrible que el orgullo y ese engreimiento que a la gente se le mete. Entonces hay que tener cuidado con eso. La fidelidad y la confianza al Eterno en momentos de dificultad son la clave para alcanzar la redención y la grandeza espiritual. Por más alto que el Eterno nos haga volar, tenemos que mantenernos volando bajito. Siempre tenemos que volar a la altura del suelo para que no nos venga un mal peor. Ya entrando en la enseñanza del Zohar, el Zohar explica que la túnica de muchos colores que Jacob da a Yosef simboliza un nivel elevado de luz y la presencia divina. Esta túnica representa las multitudes virtudes e iluminación espiritual que Yosef poseía, lo que a su vez reflejaba el alma pura y su cercanía a la divinidad. Yosef era un muchacho, era un joven sano, pero a pesar de ser un joven sano y obedecer a su padre, él iba y le daba malos reportes de sus hermanos a su papá. Y por eso dicen algunos sabios que esta fue la razón, la lashon hará, por lo cual él tuvo que ser calumniado y también ser el cancelado, porque él le daba malos. Una de las cosas que Yosef le decía al papá era que los hijos de Bilhá no comían carne kosher, sino que ellos comían carne desgarrada. Y usted sabe, quizá tontería que los hermanos hacían, todo esto él se lo contaba al padre. Entonces también hay que aprender de aquí que no todas las cosas se viven hablando. Hay gente que fracasa por su boca. Dice el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y una de las cosas que hay que aprender es a ser prudente. Los jóvenes tienen que aprender prudencia. El libro de Proverbios, Mishlet, es un libro que nos enseña prudencia. Hay que tener prudencia. No se puede estar hablando todo. No se puede, hay cosas que se pueden resolver sin tener que llegar al jefe o al papá o a la mamá. Hay cosas que se pueden resolver. Pero hay gente que por estar buscando puestos y por estar buscando distinción y por estar buscando pega, se ponen a hablar de todo, critican de todo, hablan de todo, y entonces eso es lo que hace que lo conlleva a castigos peores. Entonces hay que refrenar los labios. Hay que tener cuidado con lo que hablamos.
Hay cosas que no tiene que saberlo todo el mundo, sino solamente el implicado, el que tiene el problema. Hay que aprender a conservar las cosas, pero hay gente que no refrena su lengua. Hay gente que todo lo dicen, que todo lo hablan, no guardan secreto. Ese problema que tiene mucha gente, terrible. Entonces, la historia de Yosef y su túnica enseña que en toda situación, incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento, como fue el caso de su venta y encarcelamiento, la luz divina puede brillar intensamente. Claro, porque el Eterno conoce nuestro corazón y conoce al ser humano. Y detrás de toda persona siempre hay algo bueno. Ciertamente no hay hombre perfecto, no somos perfectos, pero el Eterno ve mucho el ticún. La razón por la cual hay una parashá que se llama Al fin al cabo, que es la parashá que viene, es porque al cabo de 2 años, cuando ya Yosef entendió cuál era el propósito por el cual el Eterno lo había llevado a Egipto, es donde él lo saca de la cárcel. Pero mientras Yosef todavía estaba pensando en regresar allá donde sus hermanos para que le expliquen qué fue lo que él hizo, que por qué le hicieron tal cosa, imagínense si Yosef, cuando interpretó el sueño del copero y del panadero, si lo hubiesen sacado de ahí, él hubiese ido a donde sus hermanos a buscarlo, a preguntarle por qué le hicieron tal cosa. Allí se iba a armar un problema. Allí Yosef probablemente se iba a llegar a donde Jacob, se iba a identificar: mira, yo soy Yosef, tus hijos me vendieron, y se iba a armar un problema, como dicen los colombianos, un lío ni el berraco. ¿Y qué iba a hacer Yosef? Se iba a quedar ahí con su padre. ¿Y quién lo iba a salvar de ir a Egipto? Entonces, esa es la razón por la cual hay una parashá que viene que se llama Al fin y al cabo. Porque después que pasa el copero y el panadero y no pasa nada, todavía Yosef no le había caído el 20 y no había entendido que él no tenía que preguntarse que por qué le había pasado esa cosa, sino para qué. Hasta que Yosef no entendió el para qué de toda esa prueba, entonces él no se tranquilizó. Cuando él entendió y dijo: no, espérate, el Eterno me trajo con un propósito aquí. Hasta que él le quitó los ojos de sus hermanos. Ok, ellos lo hicieron mal, muy mal. Pero ¿quién se va a sentir bien con unos hermanos así tan buenos que agarran y lo venden, lo meten en un hoyo? Y dice el Midrash que había serpientes ahí. Había serpientes y había, ¿cómo se llama estos animales que tienen la cola? Alacranes. Habían alacranes o escorpiones ahí. Y que entonces lo sacan de ahí y lo venden. Cae preso allí, toda esa desgracia que le vino. Oye, pero ¿por qué a mí? Ahí viene el por qué. Él tenía que comprender, era el para qué, no el por qué. Cuando él entendió el para qué, él dijo: no fueron los hermanos. Entonces Yosef creció sano. Yosef dijo: no fueron ustedes que hicieron eso. Por eso es lo que le digo. Cuando uno entiende el por qué mucha gente quiere hacerle daño a uno, y después uno dice: wow, me quiso hacer daño, pero en realidad me estaba conectando al propósito. Ahí entonces uno dice: yo lo perdono por esto, la perdono por esto, por este mal que me quiso hacer, por este daño, porque en realidad me estaba conectando con el propósito. Entonces, el Zohar enseña que Yosef, a través de su paciencia y la fidelidad al Eterno, logró unir diferentes atributos divinos, de manera que su alma sirvió como canal de redención para todo Israel y el mundo. La idea de la túnica de los colores es un símbolo de la manifestación de la Sefirot en el mundo material, y como Yosef, al ser firme en la justicia, actuó como un canal para que esa luz divina se manifestara en la creación.
De modo que la espiritualidad de Yosef, en vez de descender por la prueba, lo que hizo fue que ascendió. Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque aquí lo que queda demostrar es que Yosef no descendió espiritualmente por la prueba que estaba pasando, sino que él comprendió que aún en medio de la prueba el Eterno estaba con él. Y es que uno tiene que afianzarse en la justicia. Por eso el Zohar nos invita a recordar que aunque vivimos en un mundo material lleno de desafíos, podemos iluminar nuestra vida con la luz del alma y los valores espirituales. La fidelidad divina y a la verdad nos permite traer la luz superior a nuestro entorno, elevando la realidad espiritual en este mundo. Qué interesante y qué cosa más tremenda. La enseñanza principal de esta parashá se puede resumir de que la idea de la fidelidad al Eterno es inalienable y que la integridad y la confianza en su plan divino son las claves para superar las dificultades y alcanzar la redención. ¿Me entendió lo que yo le dije? La fidelidad al Eterno, la integridad y la confianza en su plan divino son las claves para superar las dificultades y alcanzar la redención. A veces no son buenos los momentos que uno pasa. No son fáciles los momentos que uno pasa. Por eso ya después que uno sobrepasa toda esa prueba, cuando uno llega a esta edad, que a mí lo único que me quita el sueño, ¿sabe qué es? La alarma cuando lo pongo. Porque ya uno ha visto tantas cosas y uno se mantiene confiado en el Eterno. Y eso es lo que los años de experiencia le dan a uno. Toda esa prueba que uno pasa, todo eso trapiche, todas esas cosas. Cuando uno ya tiene esa edad que uno ha sido tan procesado, uno se mantiene vigilante. Créame que siempre hay una tuerquita, yo se lo digo toda la semana. Siempre hay una arandelita que se floja. Siempre hay una arandelita que se floja y eso no tiene que ver si usted está en pecado o no está en pecado. Si usted comete un error, eso no tiene que ver. Siempre hay una arandelita floja. Si no es un hombro, si no es un codo, si no es, entramos a la edad de los chicos malos. Malo de un codo, malo de un hombro, malo de la cabeza, malo de aquí, que me duele aquí. Pero confiando en el Eterno. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Siempre te van a bloquear la tarjeta. Te van a rozar el vehículo. ¿Qué más? Te van a sacar de un sitio sin tú darte. Pues siempre va a haber alguito, señores. Y eso es lo que va a hacer que nosotros nos mantengamos firmes. Pero créanme que nada de lo que estamos pasando se compara con la que ya hemos pasado. Y como ya hemos pasado tanto, estamos siempre alerta, esperando lo que venga. Y sea lo que sea que venga, lo vamos a superar porque el Eterno está con nosotros. Ya después de uno entender cuál es el propósito del Eterno para uno, mire, ya a nosotros no nos asombra nada. Y todo lo que tenga que venir, que venga. Todo lo que venga de parte del Eterno, bien recibido. Si el Eterno permite que pase, amén. ¿Por qué? Porque ya uno ha pasado por demasiadas cosas, ya uno tiene experiencia. Por eso vuelvo y les repito. La experiencia que uno tiene hasta este punto mantiene a uno su fe firme. Y uno no se descuida. No siempre tiene que seguir haciendo las cosas como el Eterno quiere. No aflojarse por cualquier cosita. Uno se lo vive diciendo a los jóvenes que se viven achicopalando por cualquier cosita. No. Uno tiene que seguir adelante porque el Eterno va con uno y el Eterno está con uno. Y no importa para dónde lo tiren. Mire, para donde quiera que ustedes lo tiren. Si lo tiran de cabeza, usted va a caer de pie. Si lo tiran de lado, usted va a caer de pie. Si lo tiran del otro lado, usted va a caer de pie. Tú eres un protagonista. Somos protagonistas.
Siempre la parte siguiente de esta película en nuestra vida la tiene el Eterno. Él es quien tiene el guión de nuestra vida. Hemos pasado de todo. Entonces, todo lo que venga, todo lo que tenga que venir de parte del Eterno, que venga, si es el Eterno que lo envía. Porque el Eterno le va a dar la fe, la fortaleza, la emuná a uno para seguir adelante. Porque eso sucede cuando uno le entrega la vida al Eterno. Por eso dice nuestro lema, Yuhei Bakei, nuestro capitán, la Torah, nuestra brújula, Yeshua, nuestro faro de luz, y Jerusalén es nuestro destino. A mí siempre me viene a la mente esa vez que yo me enfermé del dengue, que a mí me pusieron tanto medicamento y tantas cosas, que a lo último yo dije, espérate un momento. Mire, ya yo tenía la vena negra, sí, que ya yo no aguantaba más pullones. Dije, un momento, espérate. Lo primero es que no acepto que me pongan ni una pizca más de medicamento, ni una pastilla me voy a beber ya. Pero ¿cómo va a ser? Y me quitan este suero ahora mismo. Pero ¿cómo va a ser? Me quitan este suero, pero ya. Y le dije a mi esposa, las hermanas que estaban ahí, miren, si yo me tengo que morir hoy, yo me voy a morir hoy, porque yo estoy en la mano del Eterno. Pero yo no quiero que me pongan mal la mano. Búsqueme la enfermera que me quiten esta cuestión. Pero ¿cómo va a ser? Y dice Almudio, no, quíteme esto, que ya ustedes no tienen alternativa para mí. Porque ya yo sentí que a los propios médicos se le acabó la alternativa. Ya lo que me estaban era masacrando. Yo dije, mire, quíteme toda esta cuestión. Me quitan este suero y no quiero que me den ni un medicamento más. Mándenme para mi casa. Que si yo me tengo que morir, me voy a morir en mi casa. Olvídense de eso. Sí, pero que mire, yo ya le dije, me revolteé ahí. Y cuando yo me revolteo, tienen que atenderme. Me despacharon para la casa. Al otro día me fui para la playa. La playa me dio par de tabanones. Y con una sola pastilla que me recomendó una persona, al otro día ya yo estaba comiendo. Si yo me hubiese quedado ahí en esa clínica, de ahí me iban a sacar muerto a mí. Entonces, la confianza en el Eterno que uno tiene, le da a uno la autoridad de poder entender cuándo es que el Eterno tiene que tomar el control. Si usted está en el médico, han agotado todos los recursos, mire, párese en los caminos y ore. Ore. Porque si el Eterno quiere llevarse a uno puede estar con los mejores médicos que hay en el mundo. Y como quiera uno se va a ir, porque uno está en la mano del Eterno. Y uno tiene que tener eso bien presente. Y con eso no se puede estar jugando. Por eso, la dificultad y los desafíos en la vida pueden tener un propósito divino mayor, incluso cuando parecen ser solo momentos de sufrimiento. La historia de Yosef nos muestra que manteniendo la confianza y la fidelidad en el Eterno, la oscuridad puede transformarse en luz. Y que todo en una última instancia contribuye a la redención y al propósito divino en el mundo. Todo lo que el Eterno tiene preparado para nosotros, Él lo va a cumplir. Por eso uno tiene que creer realmente a quien uno le sirve. Entonces, hay varias preguntas, pero estas preguntas las vamos a dejar para mañana. Siempre, después que termina la Haftará, siempre yo le dejo unas cuantas preguntas ahí para que podamos nosotros ser edificados. Entonces mañana le estaré hablando las preguntas generales sobre Vayeshev y sobre todo por qué el Eterno permite que sufran lo justo. Esas dos cosas se las voy a dejar para mañana. Así es que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, que el Eterno haga resplandecer su semblante sobre ustedes, tengan de ustedes misericordia y les dé mucha, pero mucha shalom. Hasta la próxima. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá.
Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah. Si este programa es de bendición para usted, dele clic, comente y comparta.